Según la psicología de Carl Jung, ser verdaderamente amado y aceptado por los demás comienza con la comprensión y aceptación del individuo de sí mismo. El concepto de sombra de Carl Jung se refiere a los aspectos de una persona que reprime en su subconsciente y no quiere aceptar. Si una persona no se enfrenta a su propia sombra y no se acepta tal como es, tendrá dificultades para encontrar el verdadero amor y aceptación en el mundo exterior. Esta cita realmente transmite el mensaje: sin comprender tu mundo interior, nadie puede amarte verdaderamente. Porque cuando esperas amor de los demás, si no te conoces ni te aceptas a ti mismo, no puedes sentir plenamente el amor que llega. En este video hablaremos sobre los hechos que necesitas aprender para que alguien te ame según la perspectiva de Carl Jung. 1. Conócete a ti mismo. No es posible alcanzar el verdadero amor sin conocerte a ti mismo. Mientras una persona espera el amor y la aprobación de los demás a lo largo de su vida, no se da cuenta de que la mayor deficiencia está en realidad dentro de sí misma. En la psicología de Carl Jung, el proceso de individuación significa descubrir el propio mundo interior y confrontar el propio yo verdadero. Una persona que no conoce sus propios deseos, miedos, debilidades, fortalezas y limitaciones no puede aceptar adecuadamente el amor de los demás. Porque una persona que no conoce su mundo interior no puede distinguir si el amor que le ofrecen los demás es real o una ilusión. Una persona que no reconoce su propia identidad está condenada a vivir de acuerdo con las expectativas del mundo exterior. Intenta constantemente adaptarse a los demás, se alimenta de sus elogios y queda devastado por sus críticas. Sin embargo, el amor verdadero surge no cuando actúas según las expectativas de los demás, sino cuando descubres y vives tus propios valores internos. Un individuo que no se conoce a sí mismo no cree que merece el amor de los demás y, por lo tanto, inconscientemente rechaza el amor. Porque alguien que no ha podido conectar con su verdadero yo no puede interiorizar el valor que los demás le dan. Conocerse a uno mismo requiere enfrentarse a los propios miedos más profundos. Aquí es donde entra en juego el concepto de sombra, de Carl Jung. La sombra representa aspectos de una persona que ésta reprime en su subconsciente, que no puede aceptar o que ha reprimido. Si una persona no reconoce su propia sombra y hace las paces con ella, cuestionará constantemente el amor de los demás y experimentará insatisfacción en sus relaciones. Conocerse a sí mismo es aceptar estas sombras y comprender que son parte de la naturaleza humana. El amor verdadero comienza con el amor que una persona siente por sí misma. Si una persona se conoce y se acepta tal como es, podrá recibir el amor del exterior de forma más sana. Según la filosofía de Carl Jung, a menos que se complete el proceso de individuación, es decir, a menos que una persona comprenda plenamente su propia identidad, el amor que proviene de los demás nunca podrá llegar a ella plenamente, porque la base del amor está en estar en paz con uno mismo. Conocerse a sí mismo significa ganar fuerza interior y liberarse de la dependencia del amor de los demás. Solo cuando se logra esta conciencia, el amor puede sentirse y experimentarse verdaderamente. 2. Enfrentando las sombras. En la psicología de Carl Jung, el concepto de sombra se refiere a los aspectos internos que un individuo reprime en su subconsciente. Tiene dificultad para aceptar o suprime porque no se ajustan a los valores de la sociedad. Estos son los aspectos oscuros de la estructura de la personalidad de una persona que no se alinean con las normas sociales y las creencias individuales, pero que aún existen. Las sombras a menudo se asocian con los miedos, los deseos, la ira, la culpa y las emociones reprimidas de un individuo. Estas sombras también pueden manifestarse en las relaciones con los demás. Si una persona no enfrenta su propia sombra, puede inconscientemente proyectar estos lados oscuros sobre los demás, haciendo que sus relaciones sean poco saludables. En este punto, según Carl Jung, para alcanzar el amor verdadero es necesario enfrentarse a las sombras, aceptarlas y hacer las paces con esos aspectos reprimidos. Enfrentar las sombras
significa encontrarse con el propio lado oscuro. Este proceso es muchas veces difícil y doloroso, porque la persona tiene que enfrentarse a aspectos de sí misma que la sociedad no acepta o que a ella misma no le gustan. Pero esto es esencial para el desarrollo espiritual y la paz interior del individuo. Una persona que ha hecho las paces con su propia sombra ahora puede expresar su ira en el momento adecuado y de la manera adecuada, en lugar de dañar a los demás. Enfrentar las sombras no se trata solo de reconocer las emociones reprimidas, sino también de comprender cómo estas emociones dan forma a la vida de un individuo. A menudo, el mayor miedo o el dolor más profundo de una persona controlan todos los aspectos de su vida. Este miedo puede limitar el comportamiento del individuo e impedirle alcanzar el amor y la paz. Pero enfrentar la sombra es un proceso de reconocer estos miedos y ser lo suficientemente valiente para enfrentarlos. Carl Jung dice que enfrentarse a las sombras no es solo un proceso de aceptación, sino también un camino de realización para el individuo. Una persona no puede llegar a ser plenamente individual sin enfrentarse a sus propias sombras. Una persona que no acepta todos los aspectos de sí misma vive su vida de manera incompleta, porque el ser humano está completo no solo en cuanto a luz, sino también en cuanto a oscuridad. Los lados oscuros proporcionan profundidad emocional y madurez a la persona. Aceptar el propio lado oscuro nos permite desarrollar una empatía más profunda, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Enfrentar las sombras es, en cierto sentido, una transformación espiritual. Este proceso permite a la persona resolver sus conflictos internos, fortalecer sus debilidades y vivir una vida más cercana a su verdadero yo. Las sombras señalan las preguntas y preocupaciones internas más profundas de un individuo. Afrontarlos significa en realidad superar los propios miedos y alcanzar la libertad. Según Carl Jung, esta confrontación es el camino hacia la integridad espiritual de una persona. Una persona que puede hacer las paces con todos los aspectos de sí misma, tanto los oscuros como los luminosos, puede eventualmente encontrar el verdadero amor y la paz interior. Porque sólo así uno puede abrirse a los demás tal como son y ofrecerles un amor sincero. 3. Ganando la independencia. Ganar independencia significa encontrar la propia identidad única y vivir de acuerdo con los propios valores y deseos, independientemente de las expectativas de los demás y de las normas sociales. En la teoría psicológica de Carl Jung, el proceso de individuación constituye la base para que el hombre alcance la libertad interior, es decir, se libere de su dependencia de los demás. La independencia no es solo una cuestión de libertad física o material, tiene un significado más profundo. La verdadera independencia es la capacidad de una persona de aceptar sus propios pensamientos, sentimientos y deseos en su mundo interior, sin necesidad de la aprobación o el juicio de los demás. Esta independencia no se puede lograr sin saber exactamente qué uno es, qué quiere y qué cree. Cuando se logra la independencia, la persona se libera de la dependencia de la aprobación o el aprecio de los demás. La gente a menudo vive de acuerdo con las expectativas de la sociedad o de sus familias. Las opiniones de la sociedad y del entorno moldean la vida de un individuo, y esto hace que sea difícil para la persona encontrar su propia identidad. La verdadera independencia no consiste en desarrollar un mecanismo de defensa contra las opiniones de los demás, sino en ser capaz de trazar tu propio camino independientemente de sus opiniones. La independencia también requiere libertad de dependencias emocionales. Muchas personas desarrollan dependencias emocionales en las relaciones de sus vidas. En particular, la necesidad de amor, aprobación y seguridad puede hacer que una persona dependa de los demás. El amor verdadero se trata de ser un individuo libre. Cuando una persona autosuficiente ofrece amor a los demás, lo hace por su propia satisfacción interior, no por necesidad del amor de los demás. Ganar independencia significa que un individuo acepta su propia identidad. Una persona
debe ser un individuo que actúa con sus propios valores, no moldeado por la influencia de otros. Este proceso comienza con la persona descubriendo su mundo interior, comprendiéndose y aceptándose a sí misma. Cuando una persona aprende a aceptarse tal como es, puede formar relaciones sanas y significativas sin depender de los demás. La independencia también está estrechamente relacionada con la confianza en uno mismo. Una persona que se mantiene firme en sus propios valores y creencias recorre su propio camino sin dejarse afectar por los juicios y opiniones de los demás. Como enfatizó Carl Jung, el proceso de individuación está determinado por la revolución que una persona experimenta en su mundo interior, no por interacciones en el mundo externo. Una persona debería ser capaz de darse cuenta de su fuerza interior en lugar de verse a sí misma como alguien aprobado desde fuera. Ganar independencia también requiere enfrentar los propios miedos y las presiones sociales. Una persona debe ser capaz de dejar atrás las normas, miedos y obsesiones prescritas por la sociedad. Según las enseñanzas de Carl Jung, cuando una persona logra su propia independencia, puede maximizar el potencial que lleva dentro. Vivir de acuerdo con los propios valores no solo proporciona realización personal, sino también la capacidad de ofrecer verdaderamente amor a los demás, porque solo una persona independiente y libre puede aceptarse tal como es y dirigirse a los demás de la misma manera. Para lograr la independencia, es necesario liberarse no solo de las dependencias externas, sino también de las internas. Cuando una persona se independiza de las opiniones, la aprobación y el afecto de los demás, alcanza la verdadera libertad. Según Carl Jung, la independencia es una de las piedras angulares de la individuación. Una persona que puede recorrer su propio camino puede eventualmente alcanzar el amor verdadero, porque el amor solo surge desde el interior de una persona que se conoce y se acepta a sí misma. 4. Dejar ir las máscaras. Dejar ir las máscaras significa revelar el verdadero yo. En los profundos análisis psicológicos de Carl Jung, las personas a menudo usan identidades falsas y máscaras para adaptarse a las expectativas de la sociedad, sus familias y sus entornos. En la psicología de Carl Jung, las máscaras son la cara que una persona presenta al mundo exterior. Pero la verdadera identidad se esconde tras las máscaras. El verdadero yo oculto tras las máscaras crea en realidad una privación emocional. Mientras una persona existe con la falsa identidad que presenta al mundo exterior, experimenta un sentimiento de soledad y vacío en su mundo interior. Mientras la sociedad glorifica los logros, las conductas, la apariencia y los roles sociales de un individuo, el verdadero yo se distancia de estas expresiones superficiales. Según Jung, una persona puede ganar aprobación y aceptación social escondiéndose detrás de máscaras, pero esto no proporciona una verdadera satisfacción interior. Al presentarse ante los demás, el individuo actúa de la manera que ellos esperan. Según Carl Jung, este proceso de transformación comienza con el descubrimiento del verdadero yo por parte del individuo. Cuando una persona decide dejar ir las máscaras y aceptar su verdadero yo, entonces encuentra la verdadera libertad y la paz interior. El verdadero yo puede existir sin depender de la aprobación, el juicio o las expectativas de los demás. Soltar las máscaras requiere enfrentar miedos y ansiedades. Una persona debe encontrar el coraje para dejar de lado la preocupación de lo que pensarán los demás y mostrarse tal como es. Pero este coraje solo es posible cuando se produce una transformación en el propio mundo interior. Aceptar tus propios sentimientos, pensamientos y deseos es el primer paso para alcanzar tu verdadero yo. La sociedad generalmente espera que las personas encajen en ciertos moldes. El verdadero amor y la aceptación se pueden encontrar abriendo el propio interior, no solo mostrando una máscara a los demás. Permanecer detrás de máscaras puede generar frustración tanto para el individuo como para los demás, porque las personas quieren ver el mundo interior de los demás, pero las máscaras bloquean esta visibilidad. Otro aspecto importante de dejar ir las máscaras es que uno gana libertad emocional.
A veces la gente intenta protegerse con máscaras. Sus miedos, ansiedades o debilidades están ocultos bajo estas máscaras. Pero estos muros protectores bloquean el crecimiento emocional y la liberación. Carl Jung sostiene que el lado oscuro, detrás de las máscaras, la sombra, solo puede transformarse aceptándola y enfrentándola. Dejar ir las máscaras es una cuestión de enfrentar y aceptar estos aspectos oscuros de uno mismo. Cada aspecto que existe en nuestro mundo interior es parte de nosotros, y negarlos u ocultarlos solo crea conflictos internos. Al dejar ir las máscaras, el individuo comienza a comprender y aceptar estos aspectos oscuros de sí mismo, construyendo así un yo más holístico. La libertad que viene con el abandono de las máscaras se logra a través de un profundo compromiso con el propio mundo interior. La persona ahora vive de acuerdo con sus propios valores y deseos, en lugar de actuar según las expectativas de los demás. Una persona que refleja su yo interior hacia el exterior, se acepta como es y se acerca a los demás de esta manera, es alguien verdaderamente digno de amor. Vivir con máscaras crea un obstáculo para el amor verdadero, porque los demás solo pueden conocerte y amarte verdaderamente cuando ven tu verdadero yo. Dejar ir las máscaras permite expresarse con total libertad. Pero esto requiere coraje y un proceso de maduración interior. Soltar las máscaras significa liberarse de las expectativas sociales y de los patrones en los que uno intenta ocultarse. Según Carl Jung, solo quitándonos las máscaras podemos hacer las paces con nuestro yo interior y presentarnos verdaderamente a los demás. El amor verdadero no llega a alguien que lleva una máscara, sino a alguien que se revela tal como es. Al desprenderse de las máscaras, el individuo se libera a sí mismo y a los demás y puede establecer relaciones verdaderamente significativas y profundas. 5. Conocer tu propio valor. Conocer el propio valor es la comprensión que una persona tiene de su propio respeto interior, de su propia autoconciencia y de su propia aceptación. Carl Jung defiende que en el proceso de individuación, una persona debe vivir una vida basada en sus propias verdades y valores internos, no solo en los valores de los demás. Para alcanzar verdaderamente el amor, uno debe primero conocer su propio valor, porque si una persona no se valora a sí misma, le resulta difícil ser verdaderamente valorada por los demás. Conocer el propio valor significa, en cierto sentido, descubrir la autoestima, la confianza en uno mismo y la fuerza interior. Este valor surge de un profundo respeto por la propia identidad y existencia, independientemente de las aprobaciones externas. Conocer tu propio valor comienza por conocerte a ti mismo. Una persona debe descubrir qué valora en su mundo interior, qué principios tiene y en qué cree. Según Jung, el verdadero potencial de una persona solo puede revelarse cuando ésta se conoce a sí misma y construye una vida basada en este conocimiento. El conocimiento que una persona tiene de su propio valor se convierte en una luz que la guía. Una persona que no conoce su propio valor necesita constantemente la aprobación, el aprecio o el amor de los demás. Esta situación puede llevar a dependencias emocionales y obliga al individuo a vivir bajo la influencia de factores externos. Sin embargo, una persona que conoce su propio valor es independiente de los juicios, expectativas y críticas de los demás, porque ya ha aceptado internamente su propio valor. Conocer tu valor no se mide únicamente por tus logros personales. También se trata de aceptar las propias debilidades, miedos y defectos. Si una persona se define únicamente por sus logros, esto puede provocar que se vuelva internamente inestable y busque constantemente la aprobación. Sin embargo, el verdadero valor está más allá de los logros, en aceptar las propias debilidades, errores y flaquezas. Jung enfatiza que esta aceptación es el camino hacia la verdadera libertad del individuo. Cuando una persona se acepta a sí misma con sus fortalezas y vulnerabilidades, encuentra la verdadera fuerza interior. Conocer el propio valor significa, en realidad, comprender los propios límites y el propio potencial. Según las enseñanzas de Carl Jung,
Conocer el propio valor transforma las relaciones del individuo consigo mismo y con los demás. Una persona que conoce su propio valor exhibe un enfoque más saludable y equilibrado en sus relaciones. Esta persona no se descuida a sí misma mientras cuida a los demás. Lograr el equilibrio en las relaciones comienza con valorarse a uno mismo. Conocer el propio valor da dirección y sentido a la vida de una persona. A medida que una persona descubre su propio valor, puede determinar más claramente el propósito y los objetivos de su vida. Jung sostiene que durante el proceso de individuación, uno no debería vivir únicamente de acuerdo con las normas sociales o las expectativas de los demás, sino confiar en su propia guía interna. Conocer el propio valor hace a la persona fuerte en el camino de la vida. Mientras una persona se mantenga fiel a sus valores y creencias internas, progresará por el camino correcto sin dejarse desviar por la influencia de los demás. Los valores internos dan a la persona la fuerza para resistir todo tipo de factores externos. Una persona que no conoce su propio valor intenta afrontar todas las dificultades de su vida buscando únicamente la aprobación externa. Sin embargo, este camino es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la satisfacción interior y el amor verdadero. Conocer el propio valor es aceptar la propia fuerza interior y nuestra identidad única. Según Carl Jung, este valor no solo se mide por ser valioso a los ojos de los demás, sino también por ser valioso a los propios ojos. El amor verdadero solo puede ofrecerse a una persona que se conoce y se ama, porque solo esta persona puede mostrar el mismo amor sincero y respeto a los demás. Una persona que conoce su propio valor exhibe un enfoque más saludable, equilibrado y significativo en sus relaciones con los demás. 6. Establecer límites. Establecer límites es la capacidad de una persona de proteger sus propios espacios emocionales, mentales y físicos y de proteger estas áreas de las demandas, expectativas o influencias de los demás. En la perspectiva psicológica de Carl Jung, los límites no son solo un concepto de espacio físico, sino también una forma de proteger el mundo interior, los límites emocionales y la identidad. Cuando una persona logra establecer límites, crea resistencia, no solo contra las presiones que vienen del mundo exterior, sino también contra su propio caos interno y las presiones generadas por los roles sociales. Carl Jung afirma que un individuo debe primero trazar sus límites internos para poder comprenderse plenamente y alcanzar su propio potencial. Establecer límites es un paso importante que fortalece el respeto propio y la libertad de una persona, al tiempo que sienta las bases para establecer relaciones saludables. Muchas personas van más allá de sus límites para satisfacer las expectativas de los demás. Establecer límites no significa renunciar a ayudar a los demás o a ser amado, sino hacerlo en un equilibrio saludable. La importancia de establecer límites no solo consiste en protegerse de la influencia de los demás, sino también del caos del propio mundo interior. En la psicología de Carl Jung, cada individuo tiene varios arquetipos y emociones reprimidas en el inconsciente. Estas sombras son aspectos de una persona que permanecen fuera de su ser consciente y que ha rechazado o reprimido. Establecer límites puede ser una forma de abordar estos aspectos reprimidos. Una persona puede evitar enfrentarse a estas sombras abriéndose constantemente al mundo exterior. Solo manteniendo nuestros límites internos podemos crear el espacio necesario para enfrentar estos aspectos más oscuros. Según Jung, enfrentarse a estas sombras es una parte importante del proceso de individuación. Decir constantemente sí a los demás puede ser una traición a los propios valores y deseos. En palabras de Carl Jung, uno no puede encontrarse a sí mismo simplemente satisfaciendo las necesidades de los demás. La verdadera identidad surge cuando el individuo establece sus propios límites y resiste las imposiciones de los demás sobre él. Al trazar sus propios límites, una persona se vuelve libre tanto emocional como mentalmente. Si una persona se dedica constantemente a las necesidades de los demás, eventualmente se agotará.
Una persona agotada no puede ayudar a los demás porque sus recursos internos están agotados. Por lo tanto, establecer límites enseña a una persona cómo utilizar su energía y recursos de manera eficiente. Establecer tus propios límites te permite considerar tus propias necesidades internas y tu proceso de curación emocional. Si una persona descuida su propia salud y bienestar mientras ayuda a otros, esto solo le proporcionará satisfacción a corto plazo y conducirá a una devastación emocional a largo plazo. Otro aspecto importante del establecimiento de límites tiene que ver con la libertad. Al establecer límites, las personas se vuelven independientes del comportamiento de los demás. Carl Jung afirma que la libertad se puede alcanzar siendo responsable no solo ante los demás, sino también ante uno mismo. Una persona que establece sus propios límites defiende su propia identidad y necesidades emocionales. Establecer límites es una necesidad básica para que una persona pueda vivir una vida sana, equilibrada y libre. Carl Jung enfatiza que establecer límites es un paso importante en el proceso de defensa propia, la curación emocional y el logro de la libertad interior. Poner límites no significa renunciar a ayudar a los demás o a ser amado. Más bien, permite a una persona realizar estas acciones de manera saludable y preservando su propio bienestar interior. Una persona que establece sus propios límites muestra un profundo respeto por sí misma y por los demás, lo que abre la puerta a relaciones saludables y a la verdadera libertad. 7. Construya conexiones reales. Establecer conexiones reales significa construir vínculos profundos, significativos y sinceros, más allá de relaciones superficiales. En la comprensión psicológica de Carl Jung, el objetivo final de procesos como conocerse a uno mismo, enfrentarse a las propias sombras, conocer los propios valores y establecer límites, es que una persona establezca conexiones reales. Solo cuando una persona profundiza en su mundo interior y se acepta a sí misma, puede desarrollar una comprensión igualmente profunda de los demás. Los vínculos verdaderos se basan en aceptarse a uno mismo y a los demás tal como son, y en respetar las diferencias y similitudes de cada uno. Mientras que las relaciones superficiales a menudo están condicionadas por las expectativas, el aprecio y la búsqueda de aprobación, los vínculos verdaderos se construyen a través de la profundidad interior y la comprensión mutua. Según Carl Jung, este viaje profundo al propio mundo interior también transforma nuestras relaciones en el mundo exterior. Cuando una persona se acepta a sí misma y a los demás tal como son, puede mostrar verdadero amor y respeto hacia los demás. Construir conexiones auténticas significa no solo ser sensible a las necesidades y sentimientos de los demás, sino también tener en cuenta tus propias necesidades y sentimientos internos. A medida que una persona se conoce a sí misma y establece sus límites, puede relacionarse con los demás de una manera más sana y equilibrada. Las personas no solo dan cosas a los demás, también reciben cosas de ellos. Los vínculos reales son el resultado de este dar y recibir mutuo. La base de los vínculos verdaderos es que ambas personas puedan defender sus propias identidades y mundos emocionales. Según las teorías de Carl Jung, si una persona establece relaciones moldeándose únicamente en función de las expectativas de los demás, estas conexiones serán superficiales y temporales. Para formar conexiones reales, una persona debe primero descubrirse y aceptarse plenamente. Carl Jung sugiere que durante el proceso de individuación, las personas confrontan sus sombras y hacen las paces con estos aspectos oscuros. Los verdaderos vínculos surgen de esta completa aceptación e integridad interior. Una persona que puede aceptar sus propios defectos, miedos y debilidades, también puede aceptar a los demás de la misma manera. La honestidad interior es también la base de la honestidad exterior. Cuando una persona se abre a los demás, en realidad ayuda a profundizar y fortalecer ese vínculo mutuo. Las conexiones verdaderas son aquellas que son mucho más profundas que la apreciación superficial y la búsqueda de aprobación entre personas.
y que apelan a las necesidades espirituales de una persona. Crear vínculos reales también requiere compromiso y lealtad. Los vínculos verdaderos se construyen sobre valores como el compromiso emocional, la confianza, el respeto y la comprensión. Una vez que una persona se conoce completamente a sí misma, puede ofrecer un compromiso verdadero y saludable a los demás. Carl Jung afirma que los vínculos verdaderos no solo tienen una dimensión emocional, sino también espiritual. Una vez que una persona ha completado su viaje interior y se ha aceptado a sí misma, puede establecer una conexión espiritual con los demás. Las personas pueden construir vínculos más profundos al agregarse mutuamente significado y valor. Las conexiones reales surgen de la profundidad del significado que las personas se ofrecen entre sí. Cuando una persona respeta su propia identidad y la de los demás, sus necesidades emocionales, sus valores y sus creencias, estos vínculos se vuelven mucho más fuertes y duraderos. Las conexiones reales no se miden por logros externos, reconocimientos o premios. Esto requiere una conexión interna y comprensión mutua. Construir conexiones reales no se trata solo de ofrecer amor y respeto a los demás, también se trata de amarse y respetarse a uno mismo. Según las enseñanzas de Carl Jung, cuando una persona se conoce y acepta plenamente a sí misma, puede establecer conexiones con otros con la misma profundidad y sinceridad. Los vínculos verdaderos se basan en valores como la honestidad emocional, la integridad interior, la confianza mutua y la lealtad. Estos vínculos son mucho más profundos que las relaciones meras superficiales y crean una conexión duradera y a largo plazo. Jung dice que estos vínculos pueden hacer que la vida de una persona sea significativa y satisfactoria al aceptarse a sí misma y a los demás durante el proceso de individuación. Es posible crear conexiones reales a través de una comprensión profunda, tanto de uno mismo como de los demás. 8. Entender que el amor viene de dentro. El amor en la filosofía psicológica de Carl Jung es una de las experiencias emocionales más profundas y poderosas de la psique humana. Sin embargo, el amor a menudo es malinterpretado y reducido a una búsqueda superficial determinada por factores externos. Según Carl Jung, el amor verdadero proviene del mundo interior y de una profunda comprensión espiritual, no de circunstancias externas o expectativas sociales. El amor no se limita a la preocupación, el respeto y la devoción por el otro. También está fuertemente vinculado con el amor propio y la aceptación interior del individuo. Carl Jung sostiene que el amor requiere que la persona se acepte a sí misma completamente, haga las paces con su oscuridad interior y sus defectos, y sea honesta con sus anhelos más profundos. El amor requiere algún tipo de transformación interior. Adquiere significado no solo a través de búsquedas emocionales superficiales, sino también al alcanzar la propia esencia, identidad y profundidad espiritual. El amor verdadero no se basa en expectativas externas ni en normas sociales. La comprensión que la sociedad tiene del amor es a menudo superficial. Cuando las personas dicen que aman a otra persona, la mayoría de las veces ese amor se basa en una búsqueda de aprobación, admiración o aprecio. Este tipo de amor busca la realización personal y la aprobación social, pero carece de verdadera profundidad emocional. Según Jung, el amor es un fenómeno interno, y solo cuando una persona se acepta tal como es y acepta su oscuridad interior, sus debilidades y sus defectos en su conjunto, puede alcanzar el verdadero amor. Un amor interior comienza con estar en paz con uno mismo. Cuando una persona acepta su propia alma, el amor que siente por los demás se vuelve más profundo, más sincero y más permanente. El amor debe ser visto como un proceso de descubrimiento, interior e individuación. Una persona que no explora su mundo interior no puede alcanzar el verdadero amor en sus relaciones externas. Carl Jung enfatiza que no se puede alcanzar el amor verdadero sin comprender los aspectos inconscientes y reprimidos del hombre. En lugar de mostrar amor a los demás sin conocerse a sí mismo, una persona debería primero volverse hacia su mundo interior y enfrentar sus propias necesidades internas.
El amor no es solo un sentimiento que se siente hacia los demás, sino también un sentimiento que se siente hacia uno mismo. Jung dice que la esencia del amor es el profundo respeto y compasión por uno mismo. Una persona que no puede amarse a sí misma no puede mostrar verdadero amor a los demás. Por lo tanto, la persona debe aceptarse a sí misma y hacer las paces con sus errores, defectos, miedos y debilidades. Carl Jung sostiene que el proceso de individuación tiene una relación muy estrecha con el amor. El amor verdadero no nace de la necesidad o dependencia del otro, sino que se nutre del profundo respeto y devoción que ambas partes sienten el uno por el otro, preservando su propio ser. Una persona puede mostrar amor a los demás preservando su propia libertad e independencia. El amor verdadero también está conectado con una especie de libertad interior. Cuando uno ama a los demás, crea espacio para que los demás puedan amarse a uno libremente. El amor es una experiencia profunda que requiere un viaje interior y una transformación. Según Carl Jung, el amor no proviene solo de factores externos, sino también del mundo interior de la persona y de su maduración espiritual. El amor es más que una cercanía emocional con otra persona. Es posible cuando una persona se acepta a sí misma y hace las paces con su oscuridad interior. El amor es aceptación interior, honestidad y respeto. Este amor surge como resultado del proceso de transformación personal. El amor verdadero comienza con el amor que una persona siente por sí misma y se refleja en los demás. Este amor es independiente de las expectativas externas y de la búsqueda de aprobación. El amor, como emoción que surge desde el interior, encuentra su verdadero significado solo con una profunda comprensión, paz interior y aceptación. En este video, hablamos sobre los hechos que necesitas aprender para que alguien te ame, según la perspectiva de Carl Jung. Entonces, ¿el amor realmente surge desde dentro o está moldeado por las expectativas de la sociedad y nuestro entorno? ¿Hasta qué profundidad podemos mirar nuestro propio mundo interior y cómo afecta esto nuestra comprensión del amor? ¿Crees que el amor verdadero solo es posible a través de la aceptación de nosotros mismos? ¿O hay también otros factores? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que podamos estar atentos a más contenido en profundidad. Tus opiniones son muy importantes para nosotros. Si deseas apoyar nuestro canal con una tarifa, nuestro botón Unirse ahora está abierto. Puedes apoyarnos utilizando la función Unirse. Gracias.